Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos el mouse o ratón de Xiaomi Silent Edition Dual Mode. ¿Valdrá la pena o será una buena inversión? Comencemos. ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. En la caja nos indicará que podremos usarlo de dos formas inalámbricas, además que tendremos 1300 de DPI. También nos indicará que es de funcionamiento silencioso, es decir que no hará clics al momento de apretar la tecla izquierda y derecha. También nos indicará que es compatible con Windows, Mac OS, Android y otros. Por el otro costado nos indicará que el Bluetooth con el que viene es el 4.2 y que además tiene un modo de extra bajo consumo. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Ah, caray, eso sí me interesa. Recuerden que al ser un producto Xiaomi, todos vendrán sellados, así que al momento de la compra asegúrense que el sello no haya sido roto ni removido. Y este será absolutamente todo el contenido que nos vendrá dentro de la caja, entre los cuales a primeras ya tendremos el mouse a simple vista. En cuanto a la apariencia, debo decirles que se ve muy bien en esa terminación en blanco mate. En la parte de abajo nos encontraremos con unos indicadores y nos indicará que si el botón que está encima de la ruedita está en luz verde, estará funcionando a 2.4 GHz con el dongle. Si ilumina en luz azul, estaremos funcionando con Bluetooth, y si parpadea en luz roja, significa que la batería está baja. A propósito, funcionará con dos baterías AAA. Y también en medio de las dos baterías nos encontraremos con la ranura del dongle. El mecanismo de la tapa redonda sin duda alguna se asemeja bastante a lo que son los mouse de Logitech. Pero sigamos viendo el aspecto físico, y en los costados tendremos una terminación en puntos para que de esa forma sea más aerodinámico y no transpire la mano. Pero ahora vayamos a escuchar un pequeño ASMR del mouse silencioso de Xiaomi. No me cabe dudas que es la edición súper silenciosa. Luego nos encontraremos con un manual, el cual nos indicará la posición de las baterías, el modo de extracción de las tapas y el modo de uso, ya sea mediante conexión Bluetooth o mediante el dongle. También, como pudimos apreciar, este será un mouse de 5 botones. También nos encontraremos con una pequeña tarjeta, el cual tendrá un código QR, y al escanearlo accederemos al manual de usuario. Y finalmente tendremos otro manual de usuario, el cual será un poco más complejo, de esos típicos manuales que ya nadie lee. ¡Es cierto! ¡Todo es cierto! Pero ahora vayamos a probar nuestro ratón, para lo cual requeriremos de un par de pilas AAA que no sean recargables, ya que estas pilas alcalinas normales serán de 1.5 volts y este mouse funcionará con 3 volts, es decir, el voltaje de las pilas sumados. Debo decir que he probado este mouse con unas pilas recargables de 1.2 volts y la verdad es que sí me iba algo lento. Eso debió haber sido porque ambas pilas recargables llegan a 2.4 volts y este mouse funciona a 3 volts. También debo decir que en la página oficial de Xiaomi nos dice que con un par de pilas alcalinas de 1.5 volts tendremos una duración de hasta 12 meses de batería. ¿Qué? ¿Qué mamada? Es fabuloso. Yo llevo probando este mouse un tiempo en lo que edito el video y debo decir que la verdad en 3 semanas no he notado que se gasten las baterías, o al menos la luz roja que me indica la batería baja no ha parpadeado. Y eso será la tecnología que usa Xiaomi, que la ha denominado de ultra bajo consumo. Pero eso sí, en la página ni en el manual nos indicará cuántas horas de función activa, es decir, encendido y hurgando el mouse, digamos, jugando o cosas así. La verdad, Pero ahora vayamos a encenderlo y veremos cómo se iluminará el botón que está donde usualmente suelen estar los de DPI, pero este nos ayudará a controlar o a cambiar más bien de modo. En azul será Bluetooth y en el verde será con el dongle USB. En la parte de abajo obviamente tendremos el sensor, el cual será de 1300 dpi, y busqué en la página oficial de Xiaomi y la verdad es que no pude encontrar cuál es el tipo de sensor que lleva, solo pude encontrar que nos lleva 1300 de dpi. Pero ahora vayamos a hacer la prueba con un dispositivo Android y la conexión Bluetooth, para lo cual tendremos que activar nuestro Bluetooth en nuestro móvil y simplemente presionar el botón hasta que empiece a parpadear la luz azul del Bluetooth. Inmediatamente nos saldrá el dispositivo Mi Silent Mouse y será tan sencillo como darle clic y vincular. Y de esta forma tan sencilla es como nuestro ratón estará enlazado a nuestro móvil.
Y así nos estaremos ahorrando el estar conectando el OTG al móvil y el dongle al OTG. Además de que consumirá menos batería en el móvil, ya que estará funcionando simplemente con el Bluetooth. En cuanto a la sensación de rapidez, la verdad es que va muy bien, ya que no se traba pero tampoco es súper rápido. Según la página de Xiaomi, tendrá un ratio de 165 Hz. Además, este mouse tendrá una vida útil de 20 millones de clics, lo cual está muy bien. En cuanto al funcionamiento mediante Bluetooth en Android, la verdad es que va muy bien, pero eso sí noté un pequeño detalle, y es que las teclas laterales para ir atrás y adelante no funcionan. Pero esto ha de ser, me imagino, por el dispositivo Android, ya que luego lo probé en una computadora y la verdad es que sí que funciona. Más que nada esto debe ser por temas de compatibilidad, pero después de eso funciona todo muy bien, ya sea la rueda, incluso el clic derecho, tanto como el clic izquierdo. Y podremos usar el móvil de una manera muy completa, incluso pasando de página en página, entrando a aplicaciones, tomar fotografías, bajar la barra de estado, escribir textos y todo de una manera muy fluida. Sí. Pero ahora vayamos a probarlo con una computadora y con el modo del dongle, para lo cual simplemente tendremos que presionar una vez rápida el botón y ver que la luz cambia a color verde. Inmediatamente tendremos que conectar el dongle al computador o al televisor, inclusive a una Mi Box, y estos lo tendrán que reconocer de inmediato. No hará falta instalar ningún driver ni ningún programa para que los reconozca, ya que como vemos, inmediatamente este lo reconocerá como un ratón y funcionará sin ningún problema. En cuanto a los skates o patines que trae, la verdad es que son muy pequeños, pero sin embargo la verdad es que este mouse se desliza muy bien. Y no tendremos ningún problema con que el mouse se trabe o se enganche en ninguna base o alfombrilla. Pero ahora vayamos a probar si funcionan las teclas de adelante y de atrás con el dongle, ya que recordemos que en dispositivos Android, al menos en el S22 Ultra, los botones de atrás y de adelante no nos funcionaban. Pero como podemos apreciar, en la computadora con el dongle conectado funciona sin ningún problema, tanto el botón para ir atrás como el botón para ir adelante. Pero ahí se me vino la pregunta, ¿y qué tal si funcionan estos botones solo con la conexión con dongle y no con la conexión a Bluetooth? Para lo cual procederemos a conectar la computadora con el mouse, pero esta vez mediante el modo de Bluetooth, para lo cual tendremos que presionar una sola vez el botón a que ilumine en el color azul. Una vez que ilumine en color azul lo volveremos a presionar durante 3 segundos hasta que empiece a parpadear y entre en modo vinculación. Ya en el modo vinculación lo único que tendremos que hacer es ir al apartado Bluetooth en la computadora y añadir un dispositivo. Luego seleccionaremos la opción de añadir dispositivos, mouse inalámbricos, teclados inalámbricos y demás. Ahí simplemente tendremos que buscar el nombre del dispositivo, que es Mi Silent Mouse. Le damos a vincular y de esta forma tan sencilla es que ya estará vinculado al Bluetooth de la computadora. Y así nos olvidaremos de estar llevando el dongle a todas partes. O en el caso de que perdamos el dongle, este mouse seguirá funcionando de una manera normal, mediante la conexión Bluetooth. Pero ahora vayamos a probar los botones laterales de atrás y de adelante, pero esta vez con conexión Bluetooth. Y como podemos apreciar, la verdad es que funciona muy bien las dos funciones, ir atrás e ir adelante. Por lo cual podríamos decir que el motivo por el cual no funcionaba en el S22 Ultra es nada más que la compatibilidad con el dispositivo. No lo pude llegar a probar en otros dispositivos, pero quizás en otro dispositivo Android llegue a funcionar los botones de atrás y de adelante. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y los puntos negativos de este ratón o mouse inalámbrico. El primer punto positivo será su precio económico, y es que este mouse tendrá un costo de solo $15. El punto número 2 es que tendremos conexión dual, es decir, podrá estar conectado el dongle a la computadora y el Bluetooth al teléfono, y podremos ir cambiando de la computadora al móvil solo presionando el botón, y podremos usarlo simultáneamente en ambos dispositivos. El tercer punto positivo es la calidad de materiales, y la verdad que se sienten bastante premium y muy cómodos al agarre. En el cuarto punto positivo encontraremos, al menos para mí, el modo silencioso, ya que yo prefiero el silencio a la hora de estar hurgando el ratón. En el quinto punto positivo nos encontraremos con el peso, y es que este con las pilas AAA pesará solo 93 gramos, súper ligero. Y en los puntos negativos la verdad es que no pude encontrarle ninguno. Pero eso sí, este no es un mouse gamer de gama alta, sino un mouse de entrada, pero muy versátil, por lo cual yo le daría una calificación de 10 de 10, por todo lo expuesto en el video. Sin duda alguna, Billy.
Y debo aclarar que este no es un video patrocinado ni pagado por nadie, sino que yo compré este mouse con mi dinero, pero cuando un producto es bueno hay que decirlo. Y cuando es malo también, ya que ese es el fin del canal. ¡Qué agradable sujeto! Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.